Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: la paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. 8 días después de haber vivido la celebración litúrgica de la resurrección del Señor, el día de la Pascua, el día en que actuó el Señor, hemos ido diariamente celebrando la Pascua porque nos hemos dado estas fiestas llamadas de octava de Pascua, en donde domingo, lunes, martes, hasta este domingo hemos celebrado y estamos celebrando la resurrección del Señor. Claro, el tiempo pascual dura 50 días hasta Pentecostés, pero estos 8 días hemos celebrado como si fuera un solo día la Pascua del Señor. Y así tendría que haber sido en nuestras casas, haber celebrado con alegría esta resurrección de Cristo nuestro Salvador. A veces la vida, la cotidianeidad, el trabajo, las ocupaciones, las responsabilidades y tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor como que van distrayéndonos, pero tenemos que hacer este esfuerzo de celebrar. Miren ustedes, la Iglesia celebra. Claro que las celebraciones de la Iglesia no son como las celebraciones del mundo, porque las celebraciones del mundo están muchas veces ligadas a desórdenes, de alcohol, de inmoralidades, y eso evidentemente no es celebrar, sino es pecar. Hay dos cosas distintas, Hay gente que confunde celebrar con pecar. Son dos cosas distintas. Pecar es pecar, y pecar es obrar mal. Celebrar es otra cosa. Por tanto, una celebración es un acto hermoso, una vivencia hermosa expresada bajo una fiesta, pero cuando hay ya desórdenes, deformaciones, cuando hay ya perturbaciones a la vida moral de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, esas celebraciones se han pervertido, se han vuelto perversas, y hay que entender cuál es el significado exacto de la palabra perverso. Perverso es lo que ha perdido la versión original de lo que era y se ha corrompido, se ha extraviado. Bueno, eso es justamente. Ahora bien, hoy día estamos celebrando el domingo llamado Inalvis. La palabra Inalvis significa el domingo en vestiduras blancas, eso significaría. Porque en la antigüedad cristiana la Iglesia, cuando bautizaba normalmente en el domingo de Pascua. Hasta ahora lo hace, pero claro, ahora adaptándose por pastoral,
como hay muchos cristianos, entonces no siempre podemos bautizar en Pascua, entonces los bautismos se suelen hacer los domingos o tal vez los sábados en la tarde, porque es el día del Señor, ¿no? Acuérdense que el bautismo brota de la pasión, brota de la resurrección de Jesús, no sin ella, no al margen de ella, por eso es que el día central es el domingo. Vamos a hablar de eso justamente en esta predicación, uno de los puntos. Ahora, nosotros más o menos vamos viendo, ¿no?, que, era domingo in albis porque ese día los que se habían bautizado vestían, ¿no?, o sea, durante el día que les habían bautizado, vestían, a partir de ahí vestían un traje blanco, un alba blanca, es decir, una túnica blanca, como la que usa el sacerdote, ¿no? Entonces, durante 8 días se vestían de esa alba, y el domingo in albis, que es hoy día, ellos ya se quitaban esa vestidura blanca. ¿Cuál era el sentido de esto? Ustedes habrán visto que en los bautismos de niños, generalmente, por una costumbre que a veces los papás no saben, pero suelen vestirlos de blanquito. Claro, la idea más cercana es que el niñito va a ser bautizado, le van a limpiar los pecados, va a quedar blanquito, es lo que dice la gente comúnmente, pero en realidad la vestidura blanca no solamente significa la limpieza, sino significa que nos hemos revestido de Cristo. Pasa una cosa muy parecida cuando el sacerdote celebra la misa. Ustedes han visto, los sacerdotes no celebramos la misa con ropa seglar. Nosotros nos ponemos para la misa un alba, que es esta vestidura que tengo yo, ¿cierto? ¿Por qué nos ponemos toda esta indumentaria? Porque cada indumentaria representa o significa algo de Jesús. El amito, la corona de espinas; el alba representa la túnica inconsútil de Jesucristo; el cíngulo, las sogas con las que lo ataron; la estola manifiesta el sacerdocio de Jesucristo que se entregó en la cruz; la casulla representa la iglesia por la cual Jesucristo murió. Entonces, cada cosa representa, entonces, el alba o el vestidito blanco de los niños que se bautizan, o lo que usaban los antiguos cristianos cuando se bautizaban, los neófitos, eso representaba que estabas revestido de Cristo. Por eso eras cristiano. Has sido revestido de Cristo. Ahora, Cristo está en ti, estás con Jesucristo. Y entonces, eso significaba la vestidura blanca. Hasta ahora se da porque el niño que ha sido bautizado está revestido de Cristo también. Entonces, es justamente eso, ¿ya? Domingo in albis. Pero también se le llamaba domingo del Quasimodo. Para algunas personas la palabra Quasimodo les hace relación al jorobadito de Notre Dame, ¿no?, de la historia de Notre Dame. Pero en realidad el término Quasimodo son 2 palabras, quasi-modo, que son el comienzo con el que la liturgia tendría que empezar el canto de entrada de hoy día. Eso es una pena, miren, y en eso yo también hago examen de conciencia y les aseguro que me apena muchísimo. Nosotros hemos descuidado, porque eso es descuido, hemos descuidado la realidad litúrgica, porque estamos acostumbrados, ¿no? Canto de entrada, vienen con alegría. Canto de entrada, caminaré. Canto de entrada, no sé, alguno de esos cantos que todo el mundo escucha en tiempo de Pascua, en tiempo de Cuaresma, en tiempo ordinario, en tiempo de Navidad. La vieja confiable, ¿no? Esos cantos se llama la vieja confiable. Y eso no es así. Cada canto dentro de la celebración de la misa tiene un peso. Y sepan que hoy día hay una antífona, ¿ya?, que empieza así: así como los niños recién nacidos comen y se alimentan de la leche de sus madres, así nosotros, ¿ven?, porque hoy día es un día como para los bautizados, así nosotros recibimos de ti toda gracia. Eso es más o menos la antífona. Entonces tendríamos que haberla cantado como canto de entrada de la misa. A veces no lo hacemos. Y a veces la gente, como le digo, tiene la vieja confiable y no cantan los cantos propios de la misa. Sepan que eso está en el misal y que existe un cancionero católico, que no es el cancionero a veces de la parroquia, sino un cancionero católico que se llama gradual romano. Porque así como existe un misal romano, así como existe un leccionario romano, existe un gradual romano, que es el cantoral de la iglesia, y que lamentablemente nosotros no conocemos mucho porque conocemos a veces más cantos protestantes que los cantos católicos. Es una pena. Pero bueno, se llamaba Domingo de Quasimodo por esta razón, por la primera antífona, la antífona de la misa, que es así como los niños, etcétera, etcétera. Pero además, a partir del año 2000,
La Iglesia llamó a este día el Domingo del Señor de la Misericordia, o sin dejar de lado, porque la Iglesia no es que cambie las cosas, sino que sin dejar de lado el hablar del Domingo in Albis o del Domingo del Quasimodo, también la Iglesia le ha llamado a este domingo el Domingo de la Misericordia, en donde veneramos al Señor de la Misericordia. ¿Por qué razón? Claro, el Papa San Juan Pablo II, movido por aquello que vivió Santa Faustina Kowalska en Polonia, las revelaciones del Señor de la Misericordia, pero además por lo que representa, porque hoy día es el Día de la Misericordia. Porque los textos que acabamos de escuchar son textos en donde se nos habla de la misericordia. Y eso es lo que voy a tratar de mencionar. Mire, este texto del Evangelio es un texto que abunda de cosas y que nos quedamos cortos cuando empezamos a pensar, inclusive yo viendo qué puedo predicar, digo, pues que es tanto el material que tenemos acá para predicar, que por más que digamos mucho no vamos a quedar cortos. Yo por eso he elegido solamente 3 cositas y espero que me dé el tiempo para poder explicarlas al menos brevemente. Primer aspecto, para ver la misericordia de Jesús en estos textos. Primera expresión de la misericordia. Ustedes piensen cómo estaban los apóstoles antes de que se apareciera Jesucristo ante ellos. Habían vivido la flagelación, la crucifixión. Los apóstoles se habían escapado, llenos de miedo. Ese Tomás que ahora decía muy envalentonado, si no meto mis dedos, si no meto mis manos, ¿no? Valentito ahora, ¿no? Pero antes se había escapado, se había ido. El que antes había dicho, ¿no? Cuando estaban en Cisjordania, antes de llegar a Betania, acuérdense que Jesucristo volvió a Jerusalén, o volvió, digámoslo así, a Judea, porque lo querían matar, volvió porque quería resucitar a Lázaro, cuando estaban lejitos, ¿no? Ahí Tomás, Jesucristo dice, vamos a Betania, voy a resucitar a Lázaro. Tomás dice, bueno, pues sabemos que lo van a matar, vayamos a morir con él. Así de pesimista era Tomás, vayamos a morir, o sea, ni siquiera una ilusión, algo, no, vayamos pues a morir con él. Claro que la frase se puede aplicar también en un sentido místico y espiritual, pero así decía Tomás. Pues este Tomás, como decimos que después de la resurrección, ante las cosas que le decían, claro, movido por la frustración, llegó a decir de manera tan podemos decir inclusive, maleducada, voy a meter los dedos para creer, voy a meter la mano para creer. Bueno, este Tomás se había escapado, junto con los otros. El único que había quedado era San Juan. Pedro además lo había negado. Miren cómo estaría Pedro. Y después estaban las santas mujeres, que con tanto dolor, ustedes piensen en el duelo, a ver, cuando tenemos el duelo de un ser querido, ¿cómo está nuestro corazón? Destruido, desgarrado. Pero ahora resulta que a ellos no se les había muerto un pariente, se les había muerto la ilusión de su vida. ¿Recuerdan ustedes las frases de los discípulos de Maús? Eres tú el único forastero en Jerusalén. Eso se lo decían a Jesucristo porque no lo reconocieron. Eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén. Jesús, pues, el que era grande en obras y en palabras. Nosotros esperábamos que fuese el liberador de Israel, el caudillo, el Mesías. Y ya hace 2 días que se ha muerto. Desilusión. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Maús? Se estaban yendo de Maús a darse un recreo, estaban apostatando. Estaban abandonando el número de los discípulos, se estaban yendo, la ilusión se terminó. Es como aquel, ¿no?, que había visto a este gran candidato político, ¿no?, que hizo tantas cosas en su campaña y dio tanta ilusión y tantas esperanzas a muchos corazones que se encontraban caídos y presos y pobres y qué sé yo, y cuando llega al gobierno es un fiasco, es igualito. Cristo les había dicho que iba a ser el liberador, era grande en obras y en palabras, y de repente lo mataron, lo colgaron en la cruz para burlarse de él, lo metieron en un sepulcro. ¿Qué hacían estos hombres? Estaban decepcionados y se estaban apartando. ¿Qué pasó con Tomás? Una cosa parecida. ¿Por qué no estaba Tomás el primer día de la semana? ¿Por qué no estaba ese día de la resurrección? ¿Por qué no estaba con ellos? Pues estaba decepcionado, se había ido, se había apartado. Bueno, eso es importante, pero ¿cómo estarían? Entristecidos, caídos, desilusionados, frustrados. De repente Cristo se les aparece. ¿No? Y ahora viene justamente este punto que es tan bonito.
¿Cuándo se les apareció? El domingo, el primer día de la semana. Se le había aparecido a María Magdalena. Después se le apareció a las santas mujeres. Después se le apareció a Pedro. Después se le apareció a los discípulos de Maús. Y ahora se les apareció a todos. ¿Cuándo fue eso? El primer día de la semana. Y esto es muy importante para nosotros. Porque ese día a los cristianos les cambiaron la vida. Porque los que tenían una ilusión pequeña, corta, temporal, política inclusive, se les dio ahora la esperanza de la vida eterna. Ese día cambió la vida del cristiano. ¿Saben qué día fue? Domingo. ¿Por qué creen que la iglesia te dice hay que ir a misa todos los domingos? Porque es una cuestión prepotente de la iglesia que te quiere someter y que quiere impedir que el domingo estés patas para arriba, ¿no? Y tirado en la cama y viendo tu Netflix o tus partidos de fútbol de, no sé, de la Champions League o de lo que sea. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia se mete en nuestras vidas a molestarnos? No. Porque ese día, si eres cristiano, Jesús ese día te mostró que te cambió la vida. Hay un salmo muy bonito que nosotros vamos rezando en el tiempo de Pascua. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día. Este es el día en que actuó el Señor. No otro, este. Por eso es que alguien quiere ir a misa el lunes, vaya por devoción. Pero la obligación es el domingo, porque es el día que actuó el Señor. Eso es lo que hace que nosotros tengamos el domingo como un día tan importante. Y ¿saben qué? Esto tenía tanto peso para los cristianos que movió a toda una cultura. Porque resulta que había un día al que llamaban luna, ¿no? O lunes, y había un día al que le llamaban martes por Marte, pero ese día los cristianos marcaron la diferencia llamándole ya no primer día de la semana, sino domingo, que significa día del Señor. ¿Se dan cuenta? Y por eso hoy día el católico y el no católico el domingo descansa, porque las sociedades se hicieron cristianas y que fue por el cristianismo que el domingo se descansa. Vayan ustedes a algún país musulmán o a la India a ver si se descansa el domingo. Vivimos de rentas, ¿se dan cuenta? Hasta los ateos viven de rentas porque descansan el domingo por nosotros, por los católicos, porque cambió nuestra vida. Pero algunos no quieren que les cambie la vida, quieren vivir su esclavitud ante el mundo. Por eso entonces el domingo no es el día del Señor. El domingo es el día de lavar la ropa, es el día de las ataduras, es el día del compromiso tal, es el día de la pichanga y de tal cosa. ¿Y el Señor? ¿Y el que te fundó el domingo? No, hoy día no tengo tiempo para el Señor, pero si el Señor lo fundó el domingo. O sea, hoy día no tengo tiempo para ir a misa. Oigan, perdónenme, ¿es tan extraño esto? Si justamente el domingo se hizo día de fiesta para que estés junto al Señor. ¿Cómo no vas a tener tiempo para el Señor? Entonces, eso es lo contradictorio, ¿no? Entonces, ahí empezó la cosa. El domingo, ahí empezó todo. Ahí el hombre se vio transformado. Ahora, ¿fue solamente el domingo? Porque sepan ustedes esto, ¿fue solamente ese domingo? No, ¿qué nos dice el texto de San Juan? El primer domingo, después de la muerte de Jesús el viernes, se apareció Jesús. ¿Cuándo se apareció nuevamente? Al siguiente domingo. No fue martes, al siguiente domingo. Lean ustedes los textos. Los cristianos se dieron cuenta entonces que el domingo era el día del Señor. El día en que actuó el Señor, el día en que se aparece el Señor, el domingo. Por eso entonces los apóstoles empezaron a vivir esta realidad del domingo. Por eso es que cuentan los Hechos de los Apóstoles que los domingos se reunían. Claro, hemos escuchado en los Hechos, ahora en la primera lectura, se reunían diariamente y hacían la fracción en las casas. Pero también dice los Hechos de los Apóstoles, se reunían los primeros días de la semana primero, a la escucha de la doctrina de los apóstoles. Segundo, a la fracción del pan. Tercero, a las oraciones. ¿Qué es eso? La misa, pues. En la misa no nos reunimos y estamos haciendo ahora la exposición y la reflexión de las letras de los apóstoles. ¿No son los apóstoles los que nos han comunicado los evangelios? ¿Y las cartas de San Pedro no se han leído ahora? ¿Y los hechos de los apóstoles no se han leído ahora? ¿Y no estamos nosotros ahora comentando lo que los apóstoles comentaron en la primitiva cristiandad? Segundo, la fracción del pan. La fractio panis no es, porque la fracción del pan, perdónenme ustedes, no es comer un pancito,
O sea, vayan ustedes a la Biblia, por eso es que muchas veces lo entienden porque no conocen los textos, porque no conocen la historia ni el contexto. Entonces la fracción del pan, ahí se juntaban a comer galletitas juntos. No es eso. Era la celebración eucarística, donde estaba el Señor. Esto que había hecho en la última cena, esto era la fracción del pan. Tomó el pan, lo partió, lo dio. Eso San Pablo lo dice a los cristianos de Corinto. Esto lo he recibido, esto lo doy. Por eso ustedes tienen que participar bien. Claro, no dice la palabra misa. Tienen que participar bien de esta cena del Señor. Porque quien participa mal, come y bebe su condenación. Lean San Pablo, lean la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Por eso, importantísimo, ¿ven? El día del Señor. ¿Y eso es misericordia? ¡Claro que es misericordia! Porque la misa es misericordia para nosotros. Porque allí está el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Aquí está el Señor, en la celebración de la misa, en la Eucaristía, en su sacrificio. Ahí está el Señor, vivo, presente y resucitado, sacrificado también. Ahí está el Señor. Como cuando se apareció a los apóstoles, crucificado, sacrificado y resucitado. Mira mis llagas, Tomás. Mete tu mano en mi costado. Mira mis llagas. Mira lo que he hecho por ti. Mira cuál fruto es el que te doy a partir de mi sufrimiento. Esa es la Eucaristía. Por eso podemos pensar nosotros, ¿puede ser viable para nosotros no ir a misa el domingo? Cuando han habido cristianos que han muerto por la celebración de la misa. Cuando nos hemos vestido in albis nosotros porque hemos sido revestidos de Cristo, ¿podemos ahora ser indiferentes ante el día del Señor y de su resurrección y de su misericordia? Por eso tenemos que reflexionarlo. Por eso decía yo, cuando hay gente que dice, no tengo tiempo para la misa, Dios mío. O sea, ¿y entonces para qué tienes tiempo? Si la misa no es lo más importante del domingo, ¿para qué tienes tiempo? ¿Qué es tu domingo? Es como un martes, como un lunes. ¿Qué sentido tiene? Hay gente que vive esclava, realmente hay gente que vive esclava. Si no es esclava del trabajo, esclava de sus pasiones, de su flojera, de su tardanza, de su vanidad, flojeras, pasiones, lujurias y cosas así. Entonces, por eso, miren lo que dice el texto, ¿no? Primera cosa, misericordia. El Señor nos ha dado misericordia. El domingo es el día de la misericordia. El Señor nos mostró su misericordia. Se acercó a los apóstoles. La paz sea con ustedes, les dijo. La paz. Bien, segundo punto, voy a ser un poquito más corto. Jesucristo va donde Tomás, porque miren, la primera, como dice el texto, ¿no? El primer día no estaba Tomás. Tenemos que investigar un poco qué fue lo de Tomás, porque Tomás no estaba jugando, Tomás no era que era terquito, no el terquito del barrio, y entonces te dicen sí, yo digo no, te dicen blanco, yo digo negro. No era Tomás así. Tomás estaba decepcionado. Santo Tomás había perdido la fe, estaba en el grupo, pero no tenía fe. Pasa muchas veces con nosotros, que estamos en grupos, en comunidades, en la iglesia, pero no todos estamos en gracia. Pasa. Y Tomás no tenía fe, la había perdido. Había sido tanto el golpe, había sido tanto el trauma, que había perdido la fe. Entonces cuando le dice María Magdalena, ha resucitado, no hago caso. Le dicen las otras mujeres, lo hemos visto, nos hemos arrodillado, hemos abrazado sus pies, lo hemos visto, lo hemos tocado. Nada. Pedro, al que se le apareció, también le dice, lo he visto, se me ha aparecido. Los discípulos de Maús, nada. Tan osado que dice, si no meto mi dedo en su llaga. A ver, si tenemos una persona herida, con llagas abiertas, ¿le metemos el dedo en la llaga? ¿Se dan cuenta que es un acto feo, detestable, horrendo, meter las manos en las llagas del prójimo? Y eso es lo que quería hacer Tomás. O sea, no era solamente ver para creer, ¿no? Experimento para creer, no. Hasta se estaba burlando Tomás, como muchas veces hacen los no cristianos, los no católicos, o los hombres que no tienen fe, cuando uno les habla de fe. Se burlan, no entienden. Quieren meter los dedos en la llaga de Jesús. Quieren meter la mano, ¿no? Y mover la mano en el costado. Eso quieren hacer, ¿no? Y te dicen esas cosas para que te duela. Porque eso le causaba dolor a la comunidad. ¿Cómo le vas a tocar las llagas al Señor?
Pero él quería hacerlo, ¿no? Bueno, ¿y qué hace Jesucristo? ¿Ven? Otra expresión tremenda de misericordia. ¿Acaso Jesucristo lo llamó aparte? Que a San Pedro sí se lo hizo y le dijo, Satanás, ¿qué estás diciendo? ¿No? Porque San Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pero a Tomás le dijo otra cosa, ven Tomás, ven, querías tocarme las llagas, ven, mete tus dedos en los agujeros de mis manos, mete tu mano en mi costado, pero no seas incrédulo. Miren ustedes cómo es Jesucristo, se acerca hasta los que no tienen fe, se acerca hasta los que han apostatado, se acerca hasta los que se burlan de su pasión y de su cruz. Hasta ellos se acerca. ¿Y qué les dice? Acércate, mete tus dedos. Y el Papa San Juan Pablo II, un poco ligando esto a la expresión de lo que fue las revelaciones de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, dice, desde allí podemos entender de que las llagas de Jesús son el manantial de la misericordia. Porque ya no es solamente Tomás el que puede entrar en las llagas de Jesús. Somos todos nosotros, todos los pecadores, todos los que lo hemos ofendido a Jesús, podemos entrar. Y no solamente tocar, sino beber de las llagas de Jesús. Beber de ese agua cristalina que purifica, beber de esa sangre que nos da la fuerza y la vida, de esa sangre que nos da la libertad, de esa sangre que nos da la vida eterna. Entonces, las llagas de Jesús no son solamente el escarmiento de Tomás, sino son la expresión más alta de la misericordia de Dios para con los hombres. Y nos dice Jesús también a nosotros, confía en mí, mete tus dedos en mis llagas, confía en mí, mete tu mano en mi costado, saca de ese manantial el agua y purifica tu corazón y entra en el camino del Señor. Ven a mí, confía en mí. ¿Por qué creen que la imagen del Señor de la misericordia dice abajo, en ti confío? Porque es justamente eso, misericordia. Tercera cosa, y con eso termino, el perdón. Porque Tomás, imagínense cómo habría quedado en ese momento, ¿no? Tomás después ya se deshacía. O sea, yo me pongo en esa situación, viendo, ¿no?, esta escena, y cuando Tomás se acercó, yo no sé si tuvo Tomás ganas de tocar las llagas de Jesús, pero ciertamente la confianza que le dio Jesucristo fue la confianza para poder hacer que Tomás nuevamente volviera a la fe y que le dijera de una manera tan hermosa, Señor mío y Dios mío. Y ese que había dicho, si no toco, no, si no meto la mano, ese mismo es el que nos enseñó a decirla a la Eucaristía, como enseñaba San Pío X, a decir a la Eucaristía cuando está levantada, Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? El pecador, el apartado, el apóstata, hasta nos enseña a nosotros ahora cómo hay que rezar. Porque cuando te acercas a la misericordia de Dios, todo puede cambiar. Y esa es, podríamos decir, la sentencia de este domingo de Quasimodo, domingo de la misericordia. El Señor es rico e infinito en misericordia, y esa misericordia es un manantial que a nosotros nos nutre, que a nosotros nos salva, que a nosotros nos lleva hacia la vida eterna. Que no nos apartemos entonces de la misericordia de Dios, que entremos en el camino de la misericordia con un corazón arrepentido, con un corazón doloroso por nuestros pecados, pero con un corazón que espera, que tiene esperanza de recibir el perdón, la gracia y la vida eterna. Para eso Jesús resucitó, para eso se manifestó y para eso nos mostró sus llagas y quiere que entremos en esas llagas victoriosas, en esas llagas que no son vengativas, sino que son salvadoras. Pidámosle a la Virgen María que con tanta alegría lo habría contemplado a Jesús, ella sola cuando se le apareció y también cuando estaba con los discípulos, que la Virgen María nos comunique la alegría de la resurrección de Cristo, que no es otra cosa que la alegría de la misericordia infinita de Dios para con nuestras almas.